Libro, El príncipe que ha de venir. La maravillosa profecía de las 70 semanas de Daniel, con respecto al anticristo. Escrito por Sir Robert Anderson. Apéndice 3. La fecha de la Natividad. Al tratar de la fecha del nacimiento de nuestro Señor, se conocen muy bien los argumentos en favor de una fecha más anterior que la aquí propuesta para dejarlos de lado sin más. El Dr. Farrar trata de esta cuestión en su Life of Christ. Uno de nuestros datos más seguros se obtiene del hecho de que Cristo nació antes de la muerte de Herodes el Grande. La fecha de este evento es conocida con total certeza por cuanto, 1. Josefo nos relata que él murió 37 años después de haber sido declarado rey por los romanos. Ahora bien, se sabe que fue declarado rey por los romanos en el 714 después de la fundación de la ciudad de Roma, y por tanto, como Josefo siempre cuenta los años desde Nisán hasta Nisán, y cuenta las fracciones iniciales y finales de Nisán como años completos, Herodes debe haber muerto entre Nisán de 750 después de la fundación de la ciudad de Roma, y 751 después de la fundación de la ciudad de Roma, es decir, entre el año 4 a.C. y el 3 a.C. 2. Josefo dice que en la noche en que Herodes ordenó que Judas, Matías y sus cómplices fueran quemados, había un eclipse de luna. Pero este eclipse tuvo lugar el 12 de marzo del año 4 a.C., y Herodes murió por lo menos 7 días antes de la Pascua, la cual, si aceptamos el cómputo judío, caía aquel año en el 12 de abril. Pero según la clara indicación de los evangelios, Jesús tiene que haber nacido por lo menos 40 días antes de la muerte de Herodes. Es claro, por ello, que bajo ninguna circunstancia pudo la natividad haber tenido lugar antes de febrero del año 4 a.C. Este pasaje es una ilustración típica del valor relativo asignado a las afirmaciones de historiadores sagrados y profanos. Basta que en las historias de Josefo aparezca la mención incidental de un eclipse o de la duración de un reinado para dar certeza absoluta, ante lo que las afirmaciones más claras y definidas de las Sagradas Escrituras tienen que ceder terreno, a pesar de que se relacionan con asuntos de un interés tan trascendente para los autores que, incluso si se rebajara a los evangelistas a la categoría de meros historiadores, no habría error posible. Lo que sigue es una afirmación más prudente acerca de la cuestión, por el arzobispo de York, en un artículo, Jesus Christ, aportado al Smith's Bible Dictionary. Herodes el Grande murió, según Josefo, en el año 37 de haber sido proclamado rey. Su ascensión coincide con el consulado de Domicio Calvino y de Asinio Paalio, y ello determina la fecha de 714 después de la fundación de la ciudad de Roma. Hay razones para pensar que en tal cálculo Josefo cuenta los años desde Nisán hasta el mismo mes, y también que la muerte de Herodes tuvo lugar al principio del año 37, o justo antes de la Pascua. Así, si se añaden 36 años completos a partir de su ascensión, se llega a la muerte de Herodes en el año 750 después de la fundación de la ciudad de Roma. Según esto, la postura generalmente aceptada, la muerte de Herodes tuvo lugar dentro de los primeros 6 días de un año judío, y estos días se computan como un año completo en su era de reinado. Ahora bien, se admite que, al calcular el tiempo, los judíos incluían generalmente ambas unidades terminales de un periodo dado. Un ejemplo señalado y bien conocido de ello lo proveen las mismas palabras de nuestro Señor, cuando él declaró que yacería en la tumba muerto durante 3 días y 3 noches. ¿Qué significado sacaban los judíos de estas palabras? 24 horas después de que él fuera enterrado fueron ellos a Pilato y le dijeron, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Mateo 27, 63 al 64. Si el domingo hubiera pasado sin la rotura del sello sobre la tumba, los fariseos hubieran proclamado abiertamente su triunfo, mientras que, según nuestra manera de calcular la resurrección, hubiera tenido que acontecer no antes de la noche del lunes, o el martes por la mañana. El que este sistema de cómputo parezca extraño o natural depende del hábito mental de la persona. Un profesor de teología pudiera tener problemas defendiéndola en su clase, pero un capellán de prisiones no tendría ninguna dificultad en explicárselo a su congregación. Nuestro propio día civil es empezando a la medianoche, y la ley no toma nota de una parte de día. Por ello, en una sentencia de prisión de 3 días, el término prescrito es igual a 72 horas, pero aunque el preso casi nunca llega al calabozo hasta la noche, la ley le considera haber cumplido un día entero de prisión en el momento en que toca la medianoche, y el carcelero le puede soltar legalmente en el momento en que se abre la prisión la segunda mañana. De hecho, un preso encerrado por 3 días casi nunca está más de 40 horas en el calabozo.
Este modo de computar y de hablar le era tan familiar al judío como lo es a los habituales de nuestros tribunales. Así, puede asumirse que la ascensión de Herodes databa, de hecho, del año 40 a.C., y que, por lo tanto, el 4 a.C., fue su año 37º y último de su reinado. Además, es probable que muriera poco antes de una Pascua. Lo que permanece sin resolver es el que su muerte ocurriera al principio, o hacia el final del año judío. Josefo relata que cuando tuvo lugar el suceso, Arquelao permaneció encerrado durante 7 días, y después se presentó públicamente ante el pueblo. La primera recepción no fue desfavorable, aunque tuvo que acceder a muchas demandas populares que se le presentaron entonces, y después de la ceremonia él fue y ofreció sacrificio a Dios, y a continuación se dedicó a festejar juntamente con sus amigos. No obstante, pronto empezó a extenderse el descontento, la insatisfacción, y nuevas exigencias empezaron a llover sobre el rey. De nuevo accedió a estas, aunque con menos gusto, instruyendo a su general que reprendiera al pueblo, y a que les persuadiera a que difirieran sus peticiones hasta su retorno de Roma. Estas apelaciones solo incrementaron la insatisfacción prevaleciente, y tuvo lugar un motín. El rey continuó parlamentando con los sediciosos, pero, al acercarse la fiesta de los panes sin levadura, cuando la capital del estado rebosaba de judíos del país, el estado de cosas se hizo tan alarmante que Arquelao se decidió a suprimir a los amotinados por la fuerza de las armas. Esto fue, al acercarse la fiesta, y los judíos consideraban que la fiesta estaba, a las puertas, sobre el 8 de Nisán, cuando se dirigían a Jerusalén para la fiesta. Cuando el pueblo venía en grandes multitudes a la fiesta de los panes sin levadura en el día 8 del mes Anticus, es decir, Nisán, dice Josefo. La Pascua empezó el 14 de Nisán. Este último motín tuvo lugar durante la semana precedente. El motín anterior tuvo lugar otra vez antes, es decir, antes de la fecha de la llegada de judíos a la festividad, el 8 de Nisán. Ello fue a su vez precedido por un cierto intervalo, medido desde el día que siguió al luto de la corte por Herodes, que había tenido una duración de 7 días. Por ello, la historia establece concluyentemente que la muerte de Herodes tuvo lugar más de 14 días antes de la Pascua, y por ello al final y no al principio de un año judío. Pero, ¿qué año? Su muerte tiene que haber tenido lugar después del eclipse del 13 de marzo de 4 a.C. No hubo ningún eclipse lunar visible desde Jerusalén entre el 13 de marzo de 4 a.C. y el del 9 de enero de 1 a.C. Pero el eclipse tuvo lugar solo un mes antes de la Pascua de aquel año, y su muerte tuvo lugar por lo menos 14 días antes de la Pascua. Podría ser que los sucesos narrados por Josefo como habiendo ocurrido dentro del intervalo entre el eclipse y la muerte del rey podían haber ocurrido en 2 semanas. Que el lector consulte antigüedades y juzgue si ello es posible. La inferencia natural de la historia es que su muerte no fue semanas, sino meses después del eclipse y por lo tanto, de nuevo al final del año. En su libro, Guerras, Josefo asigna el destierro de Arquelao al año 9 de su reinado. En su obra más tardía, Antigüedades, afirma que fue en su año 10. Y estas fechas se dan con una decisión que impiden la idea de un error. Van relacionadas con la narración de un sueño en el que Arquelao vio una cantidad de mazorcas de maíz, 9 en Guerras, 10 en Antigüedades, devoradas por bueyes, presagiando que los años de su reinado iban a tener un final brusco. Ahora bien, sea que el gobernante sea cristiano, judío o turco, su año 9 es el año que empieza con el 8º aniversario de su gobierno, y su año 10 empezará con su 9º aniversario, y es mera casuística pretender que haya ningún misterio o dificultad en este asunto. Es evidente que la diferencia entre ambas afirmaciones es intencionada por parte del historiador, y que en sus dos historias él calculó el gobierno del etnarca a partir de 2 tiempos diferentes. Pero si Herodes murió en la primera semana del año judío, ello sería imposible, porque la verdadera ascensión de Arquelao sincronizaría con su ascensión según el cómputo judío. Mientras que si su gobierno databa de finales de un año judío, el 6 después de Cristo, sería de hecho su año 10 según la norma de la Misna del cómputo de los reinados a partir de Nisán. En numerosos tratados acerca de este tema se hallara un argumento basado en Juan 2, 20, en 46 años fue edificado este templo. Según Josefo, se argumenta, la reconstrucción del templo por parte de Herodes empezó en el año 18 de su reinado, y 46 años a partir de aquella fecha nos llevaría 26 después de Cristo, como el año en que fueron pronunciadas estas palabras, y por ello como el primer año del ministerio de nuestro Señor. Que autores de reputación hayan escrito esto tiene que considerarse un fenómeno literario. No solamente Josefo no dice esto que se le atribuye, sino que su narración lo desmiente.
La base de la afirmación anterior es que en su año 18º o 19º, Herodes pronunció un discurso proponiendo la reconstrucción del templo. Pero añade el historiador que sus intenciones y promesas no lograban la confianza del pueblo. El rey les animó, y les dijo que no derruiría su templo hasta que todo no estuviera listo para reconstruirlo de nuevo. Y tal como les había prometido de antemano, así lo cumplió, preparando 1000 carros que tenían que traer piedras para el edificio, y eligió 10.000 de los obreros más hábiles, y compró 1000 vestiduras sacerdotales para los sacerdotes, y a algunos de ellos les enseñó el arte de tallar la piedra, y a otros de carpintería, y entonces empezó a construir, pero ello no fue sino hasta que todo estuvo preparado para la obra. El tiempo que todos estos preparativos tomaran es evidentemente imposible de decidir, pero sí, como Lewin supone, la obra empezó durante la Pascua de 18 a.C., entonces 46 años a partir de entonces nos llevarían exactamente a 29 después de Cristo, la primera Pascua del ministerio del Señor. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti. Los testimonios de nuestros seguidores nos sirven de aliento en soporte bíblico para seguir produciendo episodios como el que escuchaste.